Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, como todas las semanas, vamos a conversar con Vladimiro Mujica, justamente vicepresidente de Benamérica, que es una organización eh, que lucha por la libertad y la democracia, y su empeño en este instante es que se defina si los venezolanos que están en el exterior podrán o no votar en las primarias. Comento esto, Vladimiro, porque he estado leyendo durante los últimos 3 días pronunciamientos de la misma comisión, de muchos sectores, pero no se ha tocado el tema de la migración todavía. No lo he visto de manera determinante. No sé si ustedes han obtenido información precisa, porque mañana hay una rueda de prensa para clarificar el panorama. ¿Será o no será cierto que se formula esta posibilidad? Bueno, buenos días, José Antonio, y saludos a tu audiencia. Mira, bueno, yo antes de responder directamente la pregunta, quisiera ponerte un poco el contexto de lo que nosotros tanto desde Benamérica como del movimiento de ciudadanos venezolanos en el mundo, hemos estado haciendo en esta materia, porque nuestra consideración fundamental es que los venezolanos, perdón, somos un solo pueblo. Como somos un solo pueblo, el hecho de que algunos venezolanos estén en Venezuela y otros estemos fuera de Venezuela no debería introducir una separación fundamental, a pesar de que es cierto, por supuesto, no se lo puede negar, que quienes están en Venezuela tienen una situación distinta, viven directamente las políticas represivas del régimen, viven la carestía y las dificultades en las que se vive en Venezuela. No todo el mundo, por supuesto, porque hay, Venezuela son 3 países o más en uno, donde hay algunos que viven muy bien y otros que viven muy mal. La mayoría vive. Bueno, pero el punto es que lo que nosotros estamos pidiendo para los venezolanos que vivimos fuera de Venezuela, lo que llamamos los venezolanos en el mundo, o que alguna gente, por usar un término corto, llama la diáspora, a pesar de que es mucho más complicado que una diáspora en el sentido etimológico de la palabra. Esos venezolanos, nosotros, tenemos no solamente un interés muy importante en lo que ocurre en Venezuela, sino que también podemos tener una importancia enorme, porque precisamente esa diáspora no está sujeta a todas las restricciones que tienen los venezolanos en Venezuela. Y además pueden influir sobre las autoridades, los gobiernos y en general sobre los pueblos de los países de acogida. Entonces, cuando nosotros decimos que es indispensable la preservación de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos de la diáspora, no lo estamos diciendo solamente por nosotros. No es que, ay, que nos tienen que tomar en cuenta. No, no es mucho más complicado que eso. Es, si no se tiene en cuenta la diáspora, en la práctica, esos procesos de consulta a la voluntad del pueblo que se pretenden adelantar en Venezuela, la primaria y por supuesto la elección presidencial, terminan por estar profundamente vulnerados, terminan por estar profundamente afectados, porque se trata de 7,5 millones más o menos de venezolanos que están fuera de Venezuela, es decir, un poco menos de un cuarto de la población venezolana, y de los cuales al menos 4,5 millones están en edad de participar en procesos electorales. ¿Okay? Y de esos 4,5 millones que están en edad de participar en procesos electorales, solamente 1,200,000, solamente 110,000 están registrados adecuadamente según las normas del Consejo Nacional Electoral, es decir, son venezolanos que estaban registrados en Venezuela cuando salieron y se registraron en el exterior en los consulados, son venezolanos que no se habían registrado en Venezuela y se registraron en los consulados. La realidad en este momento es que los consulados no funcionan en muchas partes del mundo. En el caso específico de los Estados Unidos, no hay ninguna sede consular que esté en funcionamiento. En el caso de Canadá, es una situación
parecida, similar sí. a la misma. En el caso de México, bueno, tú estás en México, No he podido renovar. por eso, ¿no? Yo sé, no me refiero a la, 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 la embajada mexicana, la embajada de Venezuela en México está saturada con todo tipo de peticiones. Es decir, que el mecanismo tradicional de registrar no puede ser aplicado. ¿Qué pasa? Ahora voy a tu pregunta. ¿Hemos escuchado algo definitivo sobre el tema de la participación de la diáspora? Respuesta, no. Hemos escuchado que se lo reconoce, la comisión de primaria ha dicho que entiende que ese es un derecho de los venezolanos y que lo va a tener en cuenta. Hemos escuchado de destacados dirigentes políticos como Andrés Velázquez y María Corina Machado que han insistido en que la participación de los venezolanos en el mundo es indispensable para validar la primaria, pero nosotros no tenemos una notificación definitiva de cómo se va a hacer eso, más allá, y también hemos escuchado al presidente de la comisión de primaria, de Casal, hemos escuchado, digamos, el compromiso de la comisión con tratar de abrir espacios para que participen los venezolanos que están fuera de Venezuela. Todo eso es cierto, pero no tenemos la certidumbre de si efectivamente lo van a hacer. Y ahora viene la pregunta más importante: ¿en qué términos específicos lo van a hacer? Porque hay soluciones a ese problema que no son aceptables. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, como alguna, no digo que eso lo hayan dicho, ¿ok? Por ejemplo, si se señala que la solución es que se va a abrir el registro electoral fuera de Venezuela por 3 meses para darle tiempo a los venezolanos a que se registren, que es una cosa que han mencionado, yo les digo, esa solución no es posible, porque entonces ustedes tendrían que habilitar efectivamente oficinas más allá de los consulados, tendrían que tener esa autorización que depende Uh -huh. del tribunal, depende de la sala electoral, o sea, requiere una modificación de las reglas electorales para que eso sea posible. Entonces, esa oferta sería una oferta simplemente formal que no resuelve el problema. Perdón, Sí, perdón, tú hablas de una autorización de la Sala Electoral del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en el exterior, hoy acabo de leer antes de hablar contigo, que está emplazando a que se abra registro para los que están en el exterior. Ahora, ese tribunal, la comisión está en capacidad de aceptar su formulación, la comisión de primaria, el CNE, o es el tribunal que maneja el Ejecutivo a lo interno. bueno, mira, De dónde tendría que provenir esa parte judicial que José, emplace? a ver, vamos a ver. La comisión de primaria es un organismo, no es un organismo público. La comisión de primaria es un organismo designado por una organización política que es la plataforma unitaria. De la ciudadanía, pues Eso, representa a la ciudadanía. claro, pero Y la ciudadanía tiene derechos y tiene claro, cómo invocarlo. ¿A dónde lo invoca? sí, pero yo no creo que hay que mezclar las dos cosas. Una cosa es si fuese un acto electoral público, entonces tú tienes toda la razón. Entonces el Consejo Nacional Electoral o el tribunal tienen autoridad para... En el caso de un acto como este, que es un acto organizado desde otro espacio, la comisión, por supuesto que tiene que actuar de acuerdo a las leyes, a la Constitución, en las leyes, pero es decir, hasta ahora está en un completo limbo. Si es que acaso el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia van a intervenir en este acto de decisión interno de los partidos y de los movimientos de la plataforma unitaria. Eso no se ha dicho en ningún momento. Como lo han hecho, por ejemplo, tú me lo preguntaste la otra vez, en el caso de las universidades nacionales, donde una resolución del Tribunal Supremo de Justicia prohibió la realización de actos electorales. Prohibió la realización de actos electorales. Ahora igual en los sindicatos. Ahora, eso no ha ocurrido en este caso, no ha habido ninguna prohibición, no ha habido. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, no habiendo una actuación de los organismos jurisdiccionales, ni administrativos, ni judiciales, entonces la obediencia de la comisión, ¿a quién le debe hacer caso? Ajá. Por otro lado, lo que decide el tribunal legítimo fuera de Venezuela
este, debiera ser, por supuesto, de obligatorio cumplimiento para las autoridades del CNE. Difícilmente lo van a cumplir porque aquí hay otro tribunal que dice otra cosa y otro presidente de asamblea que dice otra cosa. O sea, aquí tenemos esa situación absolutamente normal. Pero más allá de esas consideraciones formales, está el hecho, que es lo más importante, que esas consideraciones, bueno, si ellos deciden intervenir y se deciden prohibir, bueno, está bien, eso no está bajo control tuyo. Lo que sí está bajo control de la oposición, lo que sí está bajo control de la comisión, es abrir los canales para que puedan participar los venezolanos. Y eso no requiere de la apertura del registro electoral, porque hay mecanismos para que ese proceso se haga, inclusive sin el registro electoral, inclusive sin la participación del CNE, simplemente pidiéndole a los venezolanos que tienen cédula, tienen identificación y tienen pasaporte, que se identifiquen como tales en el momento de la elección primaria y que los ordenadores que estén recogiendo la información en los sitios donde eso sea necesario o a través de teléfono, eso es un problema técnico que no viene al caso, estén conectados a servidores internacionales a través de la nube digital. Esa es una solución, bueno, ya yo abiertamente abogo por ella en un artículo que te mandé ayer o que tú debes haber Sí, visto, yo lo vi, yo lo vi. y está bajo discusión. Ahora, ¿esa es la única solución? No, esa no es la única solución. Pero a nosotros no nos pueden seguir diciendo que el problema no tiene solución. A nosotros no nos pueden seguir diciendo que el problema es que son los cuadernos. La votación primaria se puede hacer sin cuadernos Okay. y con un registro ciudadano que se levante literalmente el mismo día de la primaria o que se utilice como soporte el registro de cedulado. Entonces, bueno, aquí estamos en presencia de un problema político mayúsculo y de confianza ciudadana, no de reglas, no de las reglas del CNE ni las reglas del tribunal. Estamos en presencia de un conjunto de decisiones que le corresponde a la comisión de primaria. Ahora viene para la comisión de primaria, formada por gente muy respetable, una pregunta muy importante. Esa comisión fue nombrada por la plataforma unitaria. Muy bien. ¿Ustedes tienen una responsabilidad con el pueblo venezolano? ¿Sí o no? La respuesta que yo he escuchado es que sí, más allá de la circunstancia del nombramiento. Es decir, la circunstancia del nombramiento fue la partida de nacimiento de la comisión de primaria, pero la circunstancia venezolana es tan compleja que esa comisión integrada por destacados ciudadanos e ilustres juristas, en mi opinión, tiene la obligación ética y ciudadana de responder a las exigencias de los venezolanos. Eso no está en el mandato, eso no está en el mandato que le dieron, pero así están las cosas. Claro. Entonces, bueno, esta es mi opinión sobre lo que tú me estás preguntando. Sí, no, no, estoy clarísimo y lo entiendo. Lo que pasa es que la inquietud está latente porque sobre el tema no ha habido ninguna particularidad que nosotros la podamos tomar como, oye, hay algo favorable para esta causa. Es que en Mira, ninguna... Ana, ¿Ah? Ana, lo que te puedo decir es, lo que yo he escuchado no me da tranquilidad, vamos a ponerlo de esa manera, ¿ok? Pero no quiero anticiparme a nada, prefiero esperar al anuncio de mañana, pero lo que he escuchado no me da tranquilidad. Bueno, la misma intranquilidad tengo yo, por eso yo insisto en este tema contigo, porque yo sé que, o sea, en la representación que tú tienes en Benamérica ha habido un esfuerzo inmenso por lograr que haya respuesta precisa y clara al respecto, y no la hemos visto todavía. Y ya mañana hay una rueda de prensa y ha habido algunos pronunciamientos relacionados con el tema en esta semana, pero ninguno hace referencia a ese particular. Tuviste que mandamos, perdona que te interrumpa, tuviste que enviamos un manifiesto del Sí, movimiento ciudadano en el mundo donde lo decimos explícitamente. Advertimos de este riesgo a la ciudadanía. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la idea de una primaria que se realice cumpliendo cuatro condiciones. Las cuatro condiciones son igualdad de participaciones para los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, que no se haga bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, que se instale una segunda vuelta o un mecanismo similar que permita una selección múltiple, de modo que el candidato ganador tenga el apoyo de la mayoría. Y cuarta condición, que los que participen reconozcan al ganador y que se comprometan a presentarle a la nación un plan estratégico de actuación para un gobierno de transición que permita comenzar a pensar en la refundación de Venezuela. Esas son nuestras cuatro condiciones. Si esas sí. cuatro condiciones no se satisfacen, que desde nuestro punto de vista son éticamente
sustentables, ciudadanamente sustentables, desde el punto de vista de la sociedad civil, desde el punto de vista de nuestros derechos políticos, desde el punto de vista de nuestros derechos ciudadanos y desde el punto de vista de los derechos humanos, porque hay gente que quiere separar el tema de la ayuda humanitaria y los recursos, los derechos humanos del tema político y ciudadano. Y yo les recuerdo, se lo he recordado en varias oportunidades, que el texto fundamental de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluye un artículo específico sobre los derechos A políticos los y derechos dice políticos. humanos derecho a votar, a participar y a elegir. Exacto. No menciona la palabra democracia, es decir, en ese sentido la democracia como tal no está consagrado como un derecho humano, pero sí menciona los derechos políticos. Entonces, no hay ningún motivo para seguir insistiendo en que lo que tenemos que ocuparnos es de la crisis humanitaria. No, porque la crisis humanitaria la desató la acción del régimen. Entonces, si tú te quieres curar el COVID, tienes que atacar el virus del COVID. No puedes simplemente pintarte las uñas y creer que con eso te va a curar el COVID. Lo Así digo es. de manera un poco brutal y cínica porque es que ya el argumento es inaceptable. Que es decir, no, es que las organizaciones de la diáspora lo único que tienen que ocupar es la crisis humanitaria. No, porque la crisis humanitaria la desató la acción del régimen. Entonces Sí. nosotros Pero dándole la tú sabes lo que ha confundido un poco a la gente, Vladimiro, que en esta oportunidad hay candidatos a las primarias que en su momento se opusieron a la participación del CNE y ahora la han aceptado, ¿no? ¿De quién estás hablando? En los candidatos que están optando a participar en las primarias. Siempre se Que, por opusieron, se ejemplo, opuso, María Corina Machado se oponía al CNE abiertamente y otros inclusive tantos, a, y a, otros tantos. Y ahora sí están participando en las primarias donde la comisión está pidiendo que el CNE sea facilitador. paro allí. Es, Tanto María Corina Machado como Andrés Velázquez, que, bueno, en algún momento han tenido las posiciones que han tenido, pero sobre todo María Corina ha sido absolutamente enfática. 20 señaló explícitamente que participan en las primarias y las primarias no están bajo control del CNE. Lo han dicho ok, explícitamente. sí, es correcto, a eso me estoy refiriendo. Pero la comisión de primarias acaba de pedirle al CNE el apoyo logístico necesario para efectuar el proceso. Allí todavía estamos en la tierra de nadie, ¿ok? Porque pedir el apoyo logístico del CNE no es lo mismo que primarias bajo control del CNE, pero eso es un punto que habría que discutir. Hay gente que sostiene y, bueno, en cierta manera, cada vez mucha gente se va inclinando más hacia exigir que no sean con participación del CNE, pero hay gente que está dispuesta a discutir que el CNE pueda dar los locales y las máquinas, etcétera, sin que esté bajo control del CNE. Ah, ok. Lo que nadie va a aceptar es que estén bajo control del CNE. Eso nadie lo va a aceptar. Bueno, esperemos a ver entonces que la comisión mañana aclare todos esos aspectos, porque de verdad que la... Esperemos, si es el caso lo van a aclarar, porque yo lo que me temo es que va a ser un anuncio, es decir, está la complejidad del problema y está la, lo tóxico de la diatriba política que está rodeando todo en Venezuela. eh, no aprendemos, sencillamente. O sea, seguimos con un enfrentamiento a cuchillo dentro de la oposición, independientemente de que los adversarios están de frente, pero no voy a entrar en eso ahora. No sé qué es lo que va a anunciar la comisión. Yo tengo una gran confianza en la gente que integra esa comisión. Me temo que tienen una tarea que requiere un tipo de decisiones de ellos que no sé hasta qué punto están dispuestos a tomarla, pero no quiero adelantarme a nada porque, como te digo, yo tengo un gran respeto por esa gente que está allí, algunos son amigos personales míos, así que no quiero opinar nada hasta más de lo que ya he dicho, hasta que se sepa con certeza de qué se trata lo que ellos están planteando. Tú tienes el mismo temor que tengo yo, que lleguen a decir voto tierrita y no juego más, porque no logro que ni las instituciones ni los partidos nos abran las facilidades que nos encomendaron. Bueno, mira, ese es un riesgo, por eso yo no lo he visto. Eso no es lo que está anunciado para mañana. Si así fuera, ya habrían empezado a aparecer renuncias. Yo, eso que tú estás señalando, no lo he visto. Pues no digo que no pueda ocurrir, digo, no tengo indicios de eso. Estamos en un limbo todavía. Sí, Sí. pero ese aspecto del limbo todavía no ha aparecido otros. Y que no aparezca. ¿Qué quiere decir?
Ojalá que se resuelva, ¿no? decir, Hay- eso no quiere decir que ese claro, aspecto no empieza a dar vueltas. Por supuesto que las primarias pueden colapsar, claro que sí. Hay muchos esquemas donde la primaria puede colapsar por la razón que tú estás diciendo, puede colapsar porque a pesar de que se adelante el hecho, no tenga, no genere la confianza adecuada entre la población y entonces participa muy poca gente y eso hace que efectivamente se tenga primaria, pero una primaria pobre en participación y que no genere confianza sería el peor escenario posible. eso sí es verdad. Se le da un candidato a Maduro que entra cuadraplégico para comenzar, que entra cuadraplégico en términos del apoyo popular, Sí. entra en silla de ruedas. Yo sé que las analogías, ese tipo de analogías entran minusválidos si queremos ser más, Sí. este, entonces, bueno, cuando tú le vas a oponer a unos tipos que se creen todopoderosos, dueños del país, dueños de la voluntad de la gente, del futuro de Venezuela, un candidato en esas condiciones, bueno, le estás dando el máximo premio porque los estás dando reconocimiento frente a la comunidad internacional de que la oposición eligió un candidato y que ese candidato débil va a enfrentar a Maduro. Eso, Los aliados que alguna vez tuvo, por ejemplo, Guaidó afuera, esos aliados hoy día sienten que es necesario que vayamos a este proceso para poder creer que la democracia logra enderezarse. mira, José Antonio, la primaria es una excelente idea. La primaria bien hecha es una excelente idea porque es un ejercicio de movilización de cara a la elección 2024. Una primaria poderosa, robusta, que convoca a la población, que convoque a la ciudadanía, es una excelente idea. No significa que la gente está convencida o no de que esto es un paso o no. Tú tienes una situación sumamente compleja donde vienes de una posición muy débil de la oposición. Si tienes una oportunidad de demostrarle al mundo que 4 o 5 millones de personas van a participar en una primaria y eligen un candidato para la elección presidencial, estás dando un paso monumental. No nos engañemos con eso. Las primarias pueden ser un paso monumental, Okay. pueden tener un impacto esencial. Eso de que si los candidatos están convencidos o no, ese no es el problema. El problema es analizar el acto en las repercusiones que tiene. Luego, si algún candidato cree o no que debe participar o no, esa es otra historia, ese es otro departamento, porque hay muchas razones porque algunos candidatos quieran o no participar en una u otra versión de primaria. Por ejemplo, los candidatos que se sientan débiles en el universo de la diáspora no tienen ningún interés en que la diáspora participe. Claro. Quisiera cerrar con una pregunta para que me la precise, ¿sí o no? Eh, a Guaidó se le dijo si iba a participar en la primaria y dijo que lo estaba pensando. ¿Por qué no dice de una vez si es tan excelente la iniciativa de la primaria y él estuvo de alguna manera comprometido con el rescate de la democracia y esta es la vía? ¿Por qué no ha sido él el primero en decir yo también voy a participar allí? Pero esa pregunta no tiene respuesta sí o no. Tú me dijiste que querías una respuesta sí o no. Tienes que hacerme entonces una pregunta cuya respuesta sea sí o no. Bueno, No, mira, no, eh, me puede decir si debería participar, si debería haberlo hecho o no tiene por qué hacerlo. bueno, no, lo que te digo es, hasta donde yo sé, él expresó su voluntad de participar en la primaria, ¿ves? Ah, ok, ok. Eh, allí hay, bueno, y hay un tema No la ha también, ratificado, no la ha ratificado. no lo ha ratificado con suficiente, con la misma fuerza, porque a su vez, bueno, están todas las complejidades de quién es el G3 y quién es el G1 en este momento, ¿ves? Porque visto desde el ángulo de Guaidó, Guaidó podría tener un gran interés en participar en la primaria, pero tiene que ser una primaria abierta, como se está mencionando. Si es una primaria que está controlada de otra forma y que claramente está controlada por el E3, no entiendo yo muy bien por qué él lo habría de hacer. Pero es una decisión de ellos, es una decisión de los No, yo te populares. hago la pregunta porque él adicionalmente a eso dijo ayer que yo estoy listo y dispuesto para rescatar las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ¿bajo qué esquema? Bajo ningún esquema, porque las sedes diplomáticas se perdieron por la disolución del gobierno interino. Por eso, entonces, ¿cómo dice eso? Y al mismo tiempo tampoco se pronuncia a favor de la primaria para encontrar ese camino del rescate, no solamente de las sedes diplomáticas, sino de todo Pero lo demás. Es decir, que insisto, confunde, el tema todo confunde por eso. lo que diga, y María Corina lo ha dicho también, y Andrés Velázquez lo dijo también,
y Guaidó lo ha dicho también, son de los tres que lo han dicho con más fuerza, que Claro. no van a participar en una primaria donde no participe la diáspora. Ese Bueno, es un punto que es se nos acabó el importante. tiempo, pero de todos modos, el tema es que estamos en limbo como lo dimos antes, todavía. Un Y sem- un- esperemos mañana. no es un limbo completo, ya veremos mañana lo que nos Medio trae limbo, medio medio. limbo. Dale, pues, Un abrazo, pues, gracias. Vladimiro cuídate. Mujica, vicepresidente de Benamérica, a través de Radio Victoria, o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica comunicacional. Gracias por su tiempo.